Pase bien. El Evangelio de hoy nos presenta una realidad que puede ser tan cotidiana que ya la consideramos hasta normal. Queremos ser los primeros en todo, queremos los puestos más importantes, queremos en definitiva estar por delante de todos. Que en un sentido pudiera ser positivo, si viene acompañado de humildad, servicio, entrega y una fuerte dosis de desapropiación de nuestros propios intereses para desear siempre aquello que Dios quiere para nosotros. Pero en otro sentido, se convierte en un vivir continuamente en el estrés, de buscar siempre la estima, los primeros puestos, el ser reconocidos, el tener privilegios para estar en esa posición. Y esto sucede desde nuestra infancia, cuando nuestros padres quieren que superemos a todos y seamos los primeros en la escuela. También sucede en la familia, entre nuestros hermanos, entre nosotros, cuando hacemos hasta lo imposible para que seamos los preferidos de papá y mamá. Sucede también en la iglesia, cuando esperamos ser los favoritos del párroco, del asesor espiritual de nuestro grupo o de nuestro movimiento, y en niveles más altos, hasta del obispo. Tantos se ufanan de ser favoritos del obispo, inclusive tantos sacerdotes. El Evangelio de hoy pues nos presenta lo que realmente quiere Dios para nosotros, de frente a estos deseos de ser importantes, de ser los primeros, de obtener los primeros puestos. Pero antes de ello, pues analicemos quiénes eran estos discípulos que el Evangelio nos presenta y que le dijeron al Señor: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Estos dos discípulos eran Santiago y Juan. Lo habían seguido desde el inicio de su ministerio público. Eran dos que habían abandonado todo para seguirlo: familia, profesión, su ciudad, su vida cotidiana. Pero también eran al parecer sus primos, sus parientes. Eran hijos de Salomé, que probablemente era hermana de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto son dos cercanos a la familia, son del mismo clan. Y también hay que decir que eran íntimos del Señor. Recordemos a quién llevó al monte donde se les transfiguró. Aparte de Pedro, llevó a ellos, a Santiago y a Juan. Entonces me viene la pregunta a la mente: ¿ellos estaban en la condición de pedir algo? Ciertamente tenían la confianza para pedirlo. Ciertamente ellos lo consideraban y creían que lo meritaban. Hago un paréntesis porque de nuevo viene el tema del mérito, de obtener una ganancia, de creer que tienen el derecho de una recompensa. Y es quizá por eso que le piden con toda confianza, pero también con toda pretensión: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esa petición, como he dicho, se convierte en una pretensión. Santiago y Juan pretendían obtener algo que pensaban que merecían, pero cuán equivocados estaban. Su modo de pensar sencillamente estaba alejado del pensamiento del Señor Jesús. Así muchas veces nosotros también nos acercamos a Dios con ciertas pretensiones, como merecedores, como con el derecho de exigir, como queriendo algo que pudiera ser para nosotros. Pero para decir verdad es falta de humildad de frente a quien nos dona todo lo que ocupamos en la vida. Porque de frente a Dios no tenemos por qué pedir más de lo que nos da. Más bien una actitud justa sería administrar correctamente los dones que nos ha dado en nuestra vida, empezando por la propia vida que nos ha concedido. Es por ello que el Señor Jesús les responde: no saben lo que piden. Una respuesta, digamos, algo irónica, ya que la historia nos dirá que los que estuvieron en la verdadera gloria del Señor Jesús, la gloria que se ha manifestado en la cruz, fueron dos ladrones, unos a derecha y otros a izquierda. Pero dejando de lado esto, podemos ver que son dos visiones diferentes de gloria. Los discípulos entendieron una gloria vana, una gloria temporal, una gloria de quien se envanece, quien presume que tiene poder, fama, de quien es aplaudido, de quien busca solo el esplendor de la gloria, de quien se hincha en la soberbia, en el orgullo, en el creerse más que los demás porque ostenta algún tipo de privilegio.
Pero esta es una gloria pasajera que luego que sucede termina en el olvido, en la soledad, en el hambre y la sed de un pasado que quizá no volverá, pero que se desea con una nostalgia de tiempos donde se estuvo en todo lo alto, pero del cual ya no se está, quizá por una caída estrepitosa y dolorosa. En cambio, el Señor Jesús entiende la gloria en el servicio, en el donar la propia vida, en hacer la voluntad de Dios y en un vivir amando para después morir por amor. Es una decisión de quien vive estas realidades temporales buscando las eternas. Es una decisión de quien sabe que es necesaria la muerte en cruz para alcanzar las glorias de la resurrección. El Señor Jesús entonces les pregunta: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Su copa es el cáliz del sufrimiento, su bautismo con el derramamiento de sangre en la cruz. Es así que el Señor Jesús invitaba a sus discípulos a seguirlo por el camino correcto, y no en uno que pudiera ser desviado y que los alejara de la salvación. El camino correcto es aquel que Él ya había comunicado precedentemente en los 3 anuncios de su pasión, muerte y resurrección, que el evangelista San Marcos nos reporta ciertamente. Es decir, es seguirlo hasta dar la propia vida, seguirlo abrazando fuertemente la cruz y anhelando la gloria de la resurrección. Interesante es que ellos respondieron que sí podían, y ciertamente, al menos sabemos por Hechos de los Apóstoles 12:2, que el apóstol Santiago fue martirizado en Jerusalén. Y después la tradición nos dirá que el apóstol Juan vivió una larga pasión durante su exilio en la isla de Patmos, antes de morir. Es decir, se cumplió ese sí que dijeron en sus personas. Ese sí que manifestó su disponibilidad hacia la cruz, se cumplió en sus vidas. También por eso el Señor Jesús les dice: desde luego que beberán la copa que yo voy a beber, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Y bueno, en la segunda parte del Evangelio, y justamente de frente a la indignación de los otros 10 discípulos por la petición de Santiago y Juan, el Señor Jesús les explica cómo debe ser entre ellos si en verdad quieren llegar a ser grandes. Volvemos un poco atrás en el pasaje evangélico de hoy, solamente para explicar que cuando Santiago y Juan habían pedido sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús, en el lenguaje bíblico, sentarse a la derecha significaba ser el segundo al mando, o como decimos coloquialmente, ser la mano derecha del líder, del jefe, de aquel que ostenta el poder. Y en un sentido quizá más importante, ser aquel que continuará con el legado, quien recibirá la herencia, quien será el dueño del poder una vez muerto el jefe actual. ¿Cuántas veces lo vemos en las naciones de este mundo? Y sentarse a la izquierda pues tiene un significado parecido. Pero en resumen es que ellos buscaban gobernar, ellos buscaban estar encima de los demás para tener el poder. Y claro, los otros 10 discípulos al escuchar esto, pues igual ellos se preguntaron: ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos? ¿O qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Y de ahí la indignación. Entonces el Señor Jesús les da ese ejemplo de los jefes de las naciones, los que dominan como jefes y señores absolutos, que oprimen con su poder. Y es por ello que entre los discípulos no debe ser así. Ser grande significa ser el servidor de todos. Solo quien sirve es quien puede ser considerado como alguien grande. Por eso la petición de los hijos del Zebedeo no se puede ver cumplida sino más porque sí. El Señor Jesús les dice que sentarse a su derecha y a su izquierda no está en sus manos concederlo, sino que será para quien así esté dispuesto. Es decir, quienes vivan su vida en el servicio, quienes entreguen su vida por amor a los demás, quienes sean capaces de donarse hasta convertirse en esclavo de todos, serán los que obtendrán como recompensa ser grandes, ser parte del reino de los cielos. Solo ese es el camino. Entonces, ya para concluir, pues hemos de decidirnos para vivir este camino de salvación, a lo que hoy nos invita el Evangelio.
Busquemos sin pretensiones amar y servir. Busquemos sin esperar recompensa el ser servidor de todos. Busquemos caminar por el sendero que nos conduce a la cruz, para así, bebiendo del mismo cáliz de Cristo y recibiendo su bautismo, podamos alcanzar las glorias eternas de la resurrección. Porque al final de cuentas, hermanos y hermanas, la única pretensión y el único deseo verdaderamente válido es desear ir al cielo y obtenerlo mediante la entrega, el servicio, el amor, el ser verdaderos discípulos de Jesucristo, de nuestro Señor. Bueno, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Paz y bien. Dios les bendiga.